4. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. En esta oportunidad nos encontramos en el webinar titulado La empresa y la gestión de los impactos legales ante el COVID-19. Tenemos aquí la presencia de dos amigos. En primer término, Edu Silva, asociado del área laboral del estudio Martinot. Actualmente es candidato a magíster en Derecho de Trabajo por la Universidad Católica del Perú, que cuenta con amplia experiencia en Derecho Laboral. Y nos encontramos con Claire Espinosa Rato, abogado por la Universidad Católica del Perú, quien tiene una maestría en Derecho Tributario en la Universidad Católica del Perú y también es experto en Derecho Tributario y socio principal de la boutique Kertz. Bien, en principio les quiero comentar cuál va a ser la modalidad. Buenas noches, Edu y Clever. De igual forma, buenas noches, Roger. Hola, buenas noches a todos. Van a tener todos un espacio de 15 minutos para que puedan exponer los temas ya asignados. Y yo voy a hacer una presentación muy breve del panorama contractual vigente, ¿no? Bien, en estos días nos encontramos, no sé, pues si ya vamos más de 40 o 45 días de la cuarentena obligatoria. En principio, la gran extensión del aparato económico se encuentra paralizado, sea en contratación pública o en contratación privada. Si un poco detenemos a analizar los diversos emprendimientos, ya sea de personas jurídicas o naturales, desde restaurantes, bares, o toda la industria del entretenimiento, se encuentra paralizada, ¿no? Y con ello surge siempre lo gran complicado que se torna en estos días respecto al contrato de arrendamiento. Si la renta debería de ser pagada, debería de ser renegociada, no debería de ser pagada, y con ello también es importante reflexionar que únicamente el contrato de arrendamiento no es el que está sufriendo todos los estragos del COVID, ¿no? En el Perú tenemos otras actividades muy importantes como viene a ser la minería, y un poco aquí me voy a enfocar una empresa minera que por sí tiene sus contratistas y tiene otras actividades contractuales muy importantes, el suministro de materiales de construcción, no sé, suministros para explosivos, quizás de pronto el mantenimiento de los campamentos mineros, alimentación, de por sí todo proyecto minero, ya sea en fase de exploración o de explotación, genera una gran cadena económica, ¿no? En la región que se encuentra y para todo el país. Y lo mismo, si un poco nos vinculamos al sector industrial, pues en la manufactura, en la industria pesquera, en la producción de los alimentos, si de por sí los alimentos se encuentran permitidos por el estado de emergencia para que puedan ser comercializados, pero van a surgir siempre temas muy complejos. Otro tema importante viene a ser el suministro, ¿no? El suministro de combustible, que en algunos lugares puede tornarse más complicado. Y respecto a la contratación pública, la ejecución de obras también ha quedado paralizada. Los principales centros de arbitraje del país están entre el SPA y la pared, si levantan la suspensión de los plazos procesales, y de repente no. Y en estos días somos testigos de cómo el Poder Judicial está implementando ciertas medidas para que de alguna forma se pueda activar todo el mercado judicial. En realidad nos encontramos en una coyuntura bien complicada. Otros países de la región no están siendo muy golpeados, dado que la medida excepcional ha sido de manera muy completa, y esperemos que de acá en 2 semanas se reactive algún tipo de actividad económica, ¿no? En principio, solo para concluir, respecto al contrato de arrendamiento, tenemos, a mi entender, 2 aspectos, ¿no? Un tema es el contrato de arrendamiento para vivienda, que si bien ha desaparecido el ingreso en una familia porque el contrato laboral ha sido suspendido, o el locador ha perdido la fuente de ingreso, pero esta persona que está en la vivienda sigue usando y disfrutando la propiedad, lo cual es muy distinto, en este caso, para un abogado, para un economista o para una persona que tiene un negocio de una actividad profesional, o dígase una actividad empresarial tipo restaurante, que está imposibilitado de usar este bien, ¿no? Dado de que el Estado ha emitido esta norma, y acá surgen muchos temas en general.
Bien, comenzaremos con Edu Silva. Como les estaba comentando, él nos va a hablar del derecho laboral. Adelante, Edu. Gracias, Roger. En principio, muy buenas noches con todos los participantes. Agradecer la invitación del Instituto Peruano de Derecho. Efectivamente, como indica Roger, los temas laborales son actualmente bastante sensibles en virtud al estado de emergencia que venimos atravesando. Se habló desde el inicio, desde el día 16 de marzo, momento en el que entramos en cuarentena, de la posibilidad que tienen los empleadores de suspender el contrato de trabajo de forma perfecta, ¿no? Por causa fortuito, ¿no? Acogiéndose a lo que es la norma general, ¿no? El decreto legislativo 728. Sin embargo, a los pocos días, el Ministerio de Trabajo negó tajantemente esta posibilidad y ordenó que los trabajadores de todas las empresas paralizadas hagan o efectúen trabajo remoto, ¿no? O en su defecto, que por la naturaleza de sus labores no pudieran realizar trabajo de remoto, deberían tener una licencia con goce de haber, ¿no? Eso fue las primeras disposiciones que dictó el gobierno peruano, que hizo que las empresas se vean imposibilitadas de poder suspender el contrato de forma perfecta y, va de redundancia, o para explicar un poco el tema de suspensión perfecta, cesa la prestación de servicios del trabajador y por ende la obligación de la empresa de remunerar a estos, ¿no? Es decir, no vienes a trabajar y yo no te pago. Esa es la primera salida, claro, conveniente para los empleadores que trataron de ejecutar, pero el gobierno puso un pare a esa salida e indicó que los efectos de la norma general laboral se encontraban suspendidas mientras dure el estado de emergencia, ¿no? En ese contexto, lo que llegó a realizar en este caso el gobierno era dictar normas especiales para justamente abordar esta problemática, ¿no? Tenemos el decreto de urgencia 038 de 2020 y el decreto supremo 011 de 2020 TR, que fue publicado la semana pasada, en la cual se reglamenta ya la posibilidad de poder justamente suspender el contrato de trabajo de forma perfecta, ¿no? Es decir, que exista la posibilidad de que los empleadores no paguen las remuneraciones, ¿no?, a toda lo que es su planilla, ¿no? Pero esta medida planteada por el gobierno y por las normas antes citadas establecían que esta ejecución de la suspensión perfecta de labores tiene un carácter excepcional, extraordinario. No todas las empresas pueden aplicar a esta medida. De hecho, ha puesto bastantes candados la norma que hace que un poco sea inviable, complicado poder ejecutarlo, pero de alguna manera abrió la posibilidad de manera buena, creo yo, hacia los empleadores que ya habiendo transcurrido, como indicaba Roy inicialmente, más de 45 días de cuarentena, ya había muchas empresas que realmente se iban a declarar en quiebra, ¿no? Como lo decía, ¿qué es una suspensión perfecta de labores? Para que todos puedan tenerlo claro, ¿no? El trabajador no presta el servicio, ¿no? Y el empleador no tiene una obligación de remunerarlo, ¿no? Sin que desaparezca el vínculo laboral. Es decir, la relación laboral se mantiene, solo que el contrato de trabajo se suspende. Se suspende por un tiempo determinado. En este caso, se ha suspendido hasta el 9 de julio, ¿no? 30 días adicionales al término de la declaratoria de emergencia sanitaria, ¿no? Tenemos que, como fecha límite, el 9 de julio, y que las empresas ahorita actualmente están aplicando, ¿no? Otro de los requisitos que establece el gobierno para poder acceder a esta suspensión perfecta de labores es que pueda la empresa dictaminar medidas previas menos gravosas para los trabajadores, como por ejemplo el tener la posibilidad de otorgar descanso vacacional adquirido y pendiente de goce, acordar el adelanto de descanso vacacional, ¿no? Otra alternativa que también tienen las partes, tanto empresa y trabajadores, es de reducir la jornada laboral de trabajo con la consecuente reducción proporcional de la remuneración. O en su defecto, una cuarta alternativa, acordar la reducción de la remuneración, siempre respetando el mínimo vital que establece la ley laboral, ¿no? Es decir,
lo que te establece el reglamento, el Decreto Supremo 011-2020, es que antes de que uno pueda aplicar la medida de suspensión perfecta, debe agotar todos estos mecanismos previos, ¿no? Una vez que las empresas hayan agotado todos estos mecanismos en las que deben existir documentos en las que consten dichos acuerdos, dichas medidas, ya que va a haber una futura fiscalización, lo que establece la norma son dos posibilidades para poder aplicar a la suspensión perfecta de labores. La primera es relacionada a la naturaleza de los servicios, ¿no? En lo que respecta al trabajo remoto, es decir, que por la naturaleza de las actividades se requiere necesariamente la presencia del trabajador de forma indispensable. O, por ejemplo, que para que la actividad funcione, se necesita que el trabajador esté en el centro de trabajo por el uso de herramientas, maquinarias que solo se pueden operar en el centro de trabajo, ¿no? Esa es una de las causales que establece la norma para poder aplicar la suspensión, ¿no? La otra, que también es un poquito la que de repente se está utilizando más, que es sobre la afectación económica, ¿no? Aquellas empresas que puedan demostrar objetivamente que han sido afectadas económicamente, también tendrán la posibilidad de acceder a la suspensión perfecta de labores. En este escenario de afectación económica hay dos grupos. El primero son aquellas empresas que tienen actividades permitidas, ¿no? Hay que desarrollar una fórmula que se compone de dos conceptos. Uno, las remuneraciones de todos los trabajadores y las ventas correspondientes al mes de marzo tanto del año 2020 como el año 2019, ¿no? El resultado de la división de las remuneraciones de todos los trabajadores declarados en la planilla electrónica del empleador entre su nivel de ventas correspondiente al mes de marzo, comparado con el ratio del año anterior, año 2019, si en caso aplicas la medida en abril del 2020, debe registrar un incremento mayor a 6 puntos porcentuales para el caso de las microempresas, y para el caso de las grandes empresas, un punto porcentual de más de 13 puntos, ¿no? Eso es lo que establece la norma respecto a lo que es la afectación económica. O sea, tenemos ahí montos exactos y diferentes escenarios que tomar en cuenta, ¿no? De hecho, hay un anexo que te establece la fórmula en la que los empleadores tienen que basarse para poder ejecutar la medida, ¿no? En lo que respecta al otro grupo, que son actividades que se encuentran paralizadas, ahí se establecen otros ratios, que es el de 11 puntos porcentuales y el de 22 puntos porcentuales, dependiendo si lo inician en el mes de marzo, o en el mes de abril o en el mes de mayo, ¿no? Va a depender mucho de eso. Pero siempre tengo que tomarlo en cuenta con el mes igual del año anterior, ¿no? Si aplico en abril, el mes anterior es el mes de marzo, igual el mes de marzo del año 2019. Y así igual si es que yo deseo aplicar como empleador la medida en el mes de mayo, ¿no? Debo tomar el mes anterior de abril y hacer el comparativo con el mes de abril del año 2019. Esos son los dos escenarios que establece la norma para poder aplicar la suspensión perfecta de labores, que es justamente lo que se está hablando hoy en día y lo que los empleadores vienen haciendo en esta semana, ¿no? Ya se han contabilizado casi 13.000 empresas que han registrado sus solicitudes a través de la plataforma del Ministerio de Trabajo para justamente aplicar a esta medida, ¿no? Que va a ser fiscalizable, ¿no? Y en la cual el Ministerio de Trabajo va a otorgar una resolución, ya sea declarando la improcedencia o la procedencia de la solicitud. Eso sería por el tema laboral. Gracias. Bien, dejamos las preguntas para la ronda final o para las conclusiones. Clever, ¿cómo estás? A ver, ¿qué nos puedes comentar del tema tributario en los tiempos del COVID-19? Hola a todos otra vez. Agradezco al Instituto Peruano de Derecho por la invitación. Bueno, son tiempos bastante agitados para los laboralistas y los tributaristas, porque se están dando una serie de medidas que están buscando, de alguna manera, hacer más llevadera esta crisis, tanto para las personas naturales como las empresas. Hoy voy a compartir con ustedes una presentación que estoy usando para mis clientes, que son
principalmente empresas, y te permite de alguna manera afrontar o asimilar estos cambios que si ya se están dando tanto a nivel legislativo, desde el Poder Ejecutivo, a través de estas facultades en materia tributaria que ya están usando, y también a través ya de la administración tributaria, en concreto de la SUNAT, que en algunos casos de manera oportuna ha implementado medidas para darle un respiro a los contribuyentes. En breve voy a compartir una presentación que un poco ordena esto que les estoy comentando, pero la reflexión inicial es que debemos estar atentos, no solo tributaristas, sino abogados en general y empresarios o personas naturales que manejan un negocio, a todas las medidas que está dando el gobierno para tomar las decisiones en el corto plazo, perdón, en el mediano plazo, y también asumir, ponernos en el escenario de que esta crisis, que por el momento es principalmente de salud, tiene un gran componente económico que probablemente haga sentir sus efectos en el mediano plazo. Es decir, estos cambios tributarios que se están dando o los que se van a dar, hay que adoptarlos, hay que implementarlos, no solo pensando en el momento inmediato, sino también en cómo vamos a manejar nuestros negocios en el mediano y en el largo plazo. Ahora voy a compartir con ustedes una presentación que condensa un poco estas ideas y finalizaré con algunas recomendaciones concretas que ya podríamos ir implementando algunos en nuestros negocios, ¿no? Voy a compartir la presentación, denme un segundo, por favor. Espérenme un segundito. Roy, ¿me comenta si ya se puede ver o todavía? No, todavía, creo. Dame un segundo, por favor. Sí, sí. Espera. ¿Ahora? No, tampoco. A ver, o si no, yo voy a ver si lo puedo compartir, ¿ya? Espera. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Creo que ahora... Perfecto. Bueno, como les decía, hemos condensado un poco las principales modificaciones tributarias que se han dado en las últimas semanas para efectos de hacer una aplicación práctica de estos cambios en el día a día de las empresas. Primero, recordemos que hay ciertos impuestos que afectan directamente el devenir o el día a día de las empresas. En primer lugar, tenemos el impuesto a la renta, que tiene una tasa del 29.5%, y este es un impuesto de periodicidad anual. Lo que ocurre es que el impuesto a la renta, de manera mensual, permite el adelanto en función a las ventas de los contribuyentes, y es en marzo o abril del año siguiente que se hace la regularización. El impuesto a la renta también grava a los accionistas con una tasa del 5%, siempre y cuando los accionistas sean personas naturales. Otro de los impuestos que afecta a las empresas es el impuesto general a las ventas, con una tasa del 18%, y se paga de manera mensual. Una novedad de los últimos años es que para las medianas y pequeñas empresas se puede prorrogar el plazo del del pago del IGB por algunos meses. Dos impuestos adicionales que no hay que perder de vista en las empresas es el impuesto el impuesto temporal a los activos netos y también los tributos municipales. En el caso del ITAN, el impuesto temporal a los activos netos se paga en 9 cuotas desde abril y es para empresas que tienen activos por encima del $1.000.000. En el caso de los tributos municipales tenemos el impuesto predial, los arbitrios y la alcabala si es que se compran inmuebles. Luego, esas serán las principales obligaciones de fondo que tienen que cumplir las empresas. Luego tenemos obligaciones formales que también tenemos que cumplir, y estas están vinculadas principalmente con llevar al día los libros y registros contables, ya sean físicos o electrónicos. También presentar declaraciones juradas mensuales y anuales. Esta coyuntura del COVID-19 nos agarró precisamente cuando ya correspondía cumplir con las obligaciones mensuales de febrero y marzo, y también ya las empresas estaban
con los plazos encima para cumplir con la declaración jurada anual del impuesto a la renta del año 2019. Asimismo, en estos meses se inician las fiscalizaciones tributarias por parte de la Administración Tributaria y también de parte de algunos municipios que verifican si el pago de los tributos municipales, entiendas el impuesto predial, ha sido calculado y pagado de manera correcta. Finalmente, también fiscalizan si los libros y otros documentos societarios se están llevando de manera correcta, si reflejan todos los acuerdos de junta de accionistas, de directorio de las empresas. Entonces, habiendo ya revisado los principales impuestos, que son el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, el ITAN y los impuestos municipales, y siendo también conscientes que habían obligaciones formales que teníamos que cumplir en los meses de febrero, marzo y abril, nos contextualizamos ya en medio de la pandemia. ¿Qué ocurre con esto? Que inmediatamente, tanto el Poder Ejecutivo como la Administración Tributaria empiezan y siguen dando algunas normas que permiten dar un respiro a las empresas. A nivel legislativo, lo primero, bueno, una medida que se ha dado ya con las facultades legislativas que tiene el Poder Ejecutivo ha sido modificaciones en cuanto al reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta. Aquí solo voy a comentar una modificación importante que tiene que ver con el tratamiento de las mermas y desmedros. Como debemos recordar, las empresas que tienen existencias que pudiesen perder sus calidades para ser comercializadas, ya sea porque tienen fechas de vencimiento, por ejemplo, ocurren los negocios que ya no van a poder seguir operando y se vencen los productos o ya no van a poder siquiera exportarlos, entonces es natural que estas empresas puedan mandar al gasto vía las mermas y desmedros estas existencias que ya no van a poder comercializar. Hasta antes de la modificatoria que se dio hace algunos días, había que cumplir con un requisito que es comunicar a la SUNAT y contar con un notario para mandar al gasto esas mermas y desmedros, y también había que cumplir con que esa comunicación se dé en un plazo determinado de hasta 6 días antes de que ocurra la destrucción de las existencias. Con este cambio normativo se dan ciertas facilidades en el sentido de que se baja la valla y también se entiende la coyuntura en la que nos encontramos. Principalmente se reduce el plazo a solo 2 días y también la acreditación para existencias que no superan las 10 UITs, en este caso 43.000 soles, bastaría con una declaración jurada. Hay algunas medidas que todavía necesitamos que el gobierno implemente si es que la coyuntura se va a mantener. Creemos que se va a mantener, la cura al parecer va a estar en aproximadamente 1 año y medio o 2 años, y la economía va a ir otra vez recuperando su desenvolvimiento normal de manera pausada. Entonces, es importante que ya el gobierno implemente ciertas medidas que los empresarios en general están reclamando, ¿no? Voy a mencionar solo algunas, por ejemplo, la suspensión de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, porque las empresas necesitan liquidez para seguir operando, para seguir manteniendo el personal. Entonces, no hace sentido que vayamos adelantando un impuesto a la renta que finalmente, si es que el año no es de los mejores para que la empresa funcione, probablemente ni siquiera lleguemos a pagar. Entonces, se está exigiendo, se está reclamando que el gobierno implemente una suspensión de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, que son estos pagos mensuales que hacen las empresas para ir adelantando el impuesto que finalmente van a pagar. Luego, hay ciertos pagos que se van a hacer a los trabajadores, o que ya se estuvieron haciendo los trabajadores, y que es importante que esto se refleje en la determinación del impuesto a la renta, incluso si es que el pago no se hace efectivo, precisamente porque en la coyuntura las empresas están teniendo problemas de caja. También se está pidiendo que se suspendan algunas medidas recientemente adoptadas, como por ejemplo, había un límite para la deducción de intereses en ciertos financiamientos de las empresas, principalmente con sus vinculadas, que ya no haría sentido, porque lo que más necesitan ahora las empresas es lograr financiamientos, y precisamente de sus vinculadas, si es que fuera posible. Entonces no hace sentido que no les permitan la deducción de esos intereses, si es que hay reglas más estrictas cuando el financiamiento viene de sus vinculadas, ¿no? También están pidiendo un plazo más amplio para el uso de las pérdidas tributarias, porque puede ocurrir que actualmente, con los 2 sistemas para arrastrar las pérdidas, la pérdida, dependiendo del sistema que se elija, podría usarse solo hasta 4 años. Ahora se está proponiendo que el plazo para
arrastrar la pérdida sea de un plazo, de un tiempo mayor. Luego también se propone que el pago del IGB no se realice con la facturación. Actualmente uno tiene que pagar el IGB al final del mes en función a lo que ha facturado, pero no necesariamente en función a lo que ha cobrado. Sería interesante que se modificara, al menos de manera temporal, el IGB para efectos de que se pague este impuesto cuando efectivamente las empresas reciben el precio de venta, ¿no? También se propone derogar o suspender el ITAN y el sistema de detracciones, que finalmente lo que hacen es también dejarnos sin recursos de manera temporal, con cargo a que ese adelanto de impuestos o ese asegurar los impuestos se usarán como créditos. Sin embargo, en esta coyuntura lo que se necesita es caja para las empresas. Esas son propuestas a nivel global que se están barajando y que se están exigiendo que se implementen en el corto o mediano plazo para que las empresas puedan tener un respiro económico, pero ya han dado el gobierno ciertas medidas, el Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAT, que podríamos ir aprovechando y que refrescaremos ahora, ¿no? Tenemos el muy comentado programa de Reactiva Perú, que permite que las empresas de todos los niveles puedan acceder a un financiamiento mucho más eficiente, mucho más económico, a efectos de poder inyectar capital de trabajo. Las reglas que hay que observar es que no debemos tener deudas coactivas con la SUNAT mayores a una OIT hasta febrero del año 2020 y que correspondan a ejercicios anteriores. Esto nos invita a revisar nuestra situación tributaria porque ha ocurrido con empresas que consideraban que no tenían ninguna deuda coactiva, sin embargo se han topado con la realidad de que tenían cobranzas coactivas que ni siquiera habían estado atendiendo porque no se habían hecho efectivas, ¿no? Y este programa otorga un financiamiento bastante económico, con tasas muy bajas que permitirían acceder a un capital de trabajo importante. Luego también se ha implementado hace unos días nomás la recuperación anticipada del IGB para las medianas y pequeñas empresas. Esto es muy importante porque aquellas pequeñas empresas que puedan importar o hacer compras locales de bienes de capital nuevos, podrán recuperar el IGB de manera adelantada, como lo hacían las grandes empresas, y lograr obtener capital de trabajo. Esta medida va a regir hasta el 31 de diciembre del 2021, con lo cual es importante tomarla en cuenta e implementar mecanismos para poder recuperar ese IGB, porque estaríamos hablando de poder utilizar ese mecanismo de financiamiento todo el 2020 y todo el 2021. También, como bien saben, se dieron medidas vinculadas al ámbito laboral, que ya las explicó Edu, y que están vinculadas con el subsidio para la planilla de las medianas y pequeñas empresas. Aquí solo recordar que los subsidios del gobierno no son renta, no deberían ser considerados renta gravada, así que no debemos vernos afectados desde el punto de vista tributario por esos subsidios que se puedan obtener. También en el mes de marzo se suspendió el aporte a AFP. Vayamos a ver qué ocurre con el mes de abril porque la cuarentena se ha extendido. Luego hay una medida también importante que ha dictado el gobierno que tiene que ver con la suspensión de los plazos, ¿no? Se dieron diversos decretos de urgencia, el 026 de 2020, el 029 de 2020 y ayer el decreto supremo 076 de 2020 de la PCM, perdón, el día de hoy. Aquí se han suspendido plazos administrativos de manera general y en el caso puntual de los temas tributarios es importante tomar en cuenta que se han suspendido no solo los plazos para trámites administrativos en general, sino que también se ha suspendido el plazo para interponer recursos de reclamación y apelación y también las cobranzas coactivas. Sin embargo, este plazo ha sido suspendido hasta el 6 de mayo, es decir, en pocos días esta suspensión del plazo quedaría levantada, si es que el gobierno no saca alguna medida en los próximos días, con lo cual ustedes bien saben que la administración tributaria es muy rápida con la ejecución coactiva si es que se nos pasa un plazo, entonces habría que estar muy atentos a que se dé o no una ampliación de esta suspensión, porque de lo contrario podríamos vernos afectados por una cobranza coactiva que no habíamos previsto, ¿no? O que no habíamos tenido monitoreada. A nivel de SUNAT también se han dado importantes medidas, sobre todo las vinculadas con las prórrogas de fechas de vencimiento.
Es importante aclarar que las prórrogas de fechas de vencimiento no son aplicables a las grandes empresas. Esto es, a las empresas que han tenido una facturación o ventas o ingresos mayores a los 21 millones de soles. Esto es muy importante. He visto que en diversos medios se anuncia la prórroga de fechas de vencimiento de plazos de manera general, pero no es así. Solo para los contribuyentes que han tenido ingresos menores a los 21 millones, estos plazos han sido prorrogados. Luego, las declaraciones juradas mensuales de febrero, marzo y abril también tienen nuevos plazos. Las declaraciones de PLAME de febrero y marzo también tienen nuevos plazos. El atraso máximo para el registro de ventas y compras electrónicas de febrero, marzo y abril también ha sido prorrogado. Luego hay atrasos para otros libros electrónicos también a partir del 4 de junio. La declaración anual de operaciones con terceros también ha sido prorrogada para el 29 de mayo del 2020. Otra medida de SUNAT muy importante es la facultad de sancionar, ¿no? Es decir, la facultad de imponernos multas. SUNAT la va a ejercer de manera discrecional. Inclusive en el propio portal de SUNAT se pone como ejemplo el hecho de que si uno no ha presentado una declaración o la ha presentado de manera incorrecta, no será sancionado. Es importante aquí una recomendación, dejar evidencia de que no se ha podido cumplir con la obligación dentro del plazo de la manera correcta, ya sea por un correo electrónico, ya sea por un memo. Dejemos evidencia porque puede ocurrir que en unos años, a pesar de esta facultad discrecional, porque no es norma, nos topemos con una infracción tributaria y con los intereses altos que cobra SUNAT, estaríamos con una deuda enorme, ¿no? Finalmente, vinculado a este tema, también se han modificado las tasas de interés, ¿no? La tasa de interés moratoria se ha reducido de 1.2% mensual a 1% mensual. Esto es importante porque anualmente era 14.4%, ahora sería 12%, con lo cual hace que tengamos un financiamiento para aquellos que no, entre comillas, para aquellos que no pagan sus multas, más atractivo, ¿no? Porque recuerden que en estos tiempos hay que escoger con mucha inteligencia qué vamos a hacer con la caja, qué vamos a hacer con el efectivo disponible. Finalmente, recomendaciones generales. Ahora que para las medianas y pequeñas empresas se ha ampliado el plazo para presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta, démosle una revisión adicional a las principales adiciones y deducciones del 2019. Si vamos a estar en una situación de incobrables, que es probable que ocurra a varias empresas que no puedan cobrar alguna de sus deudas, pero ya fueron facturadas estas prestaciones, ya se facturó el servicio, ya se facturó el bien vendido, y no se vaya a poder cobrar, recuerden que esto tiene un efecto tributario, se usa para el cálculo del impuesto, pero también se puede deducir si efectivamente no logramos hacer ese cobro. Pero es importante trabajar ya en el sustento de incobrables, ¿no? Es decir, hay que hacer acciones de cobranza para poder luego descontar ese supuesto ingreso que se reconoció al momento de hacer la facturación. También hay que revisar los principales gastos. En esta coyuntura y lo que se viene en el mediano y largo plazo, hay que volver a revisar cuáles eran los gastos y quedarnos con aquellos gastos que cumplen con el principio de igualdad en estricto. Es decir, revisar aquellos gastos que son necesarios y además validar que cuenten con el sustento adecuado, es decir, que tengan los contratos, los comprobantes de pago, que hayan sido bancarizados. Y por esta coyuntura, en aquellos casos donde tengamos gastos excepcionales, gastos no habituales, o consumamos nuevos servicios, como ocurre con los protocolos de seguridad, como ocurre ahora con la asesoría en la implementación de nuevos sistemas. Esto está ocurriendo muy rápido. No perdamos de vista nosotros abogados o quienes estén administrando la empresa, que tenemos que ir almacenando, generando la prueba de la causalidad, y es decir, que era necesario implementar estos nuevos consumos, ¿no? Estos nuevos bienes o servicios. Eso de manera general, de manera concreta, ya para cerrar, problemas o inconsistencias de fondo y de forma. Y luego también todos tienen derecho al principio de capacidad, perdón, todos tienen derecho a interponer, a solicitar la prescripción de sus deudas tributarias, con lo cual aquellos que no hayan tenido o no hayan usado este mecanismo en algún momento podrían hacerlo ahora.
ya han prescrito las deudas tributarias hasta el año 2015 inclusive, con lo cual podrían ir implementando el pedido de la prescripción. Y bueno, también finalmente revisar cuáles son aquellos gastos, como les decía, que son estrictamente necesarios, porque este es un escenario en el cual tienen que cuidar mucho la caja, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Gracias, Clever. Perfecto. Edu, volvemos contigo. Bien, tengo acá para ti dos preguntas. La primera es la siguiente, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que deben tomar las empresas previamente a solicitar la suspensión perfecta de labores ante el Ministerio de Trabajo? Gracias, Roger. Claro, la suspensión perfecta de labores debe aplicar de manera excepcional y es estrictamente necesario que se puedan aplicar medidas previas. Hay dos tipos de medidas, las que se dan de manera unilateral por parte de la empresa, que es básicamente el otorgar el descanso vacacional que ya adquirió, que ya ganó el trabajador, y las medidas que deben ser acordadas por ambas partes, ¿no? Con él el adelanto de las vacaciones. Eso tiene que mediar en un acuerdo, ¿no? La otra alternativa que tiene la empresa para poder aplicar la suspensión perfecta de labores es la reducción de la remuneración con la reducción proporcional de la jornada de trabajo, ¿no? Siendo evidente, pues, que las actividades van a sufrir alguna merma, no va a haber tanta carga con el trabajador, reducir la jornada y reducir la remuneración. Y la última es reducir la remuneración también con un acuerdo en el que el trabajador brinde su aceptación por escrito, ¿no? Esas son las 4 alternativas que tiene la empresa antes de aplicar a la suspensión perfecta de labores. ¿Y qué pasaría si el Ministerio de Trabajo es improcedente? Mecanismo planteado por el empleador. Si la medida es declarada improcedente, la autoridad de trabajo lo que va a hacer es ordenar el pago de las remuneraciones que los trabajadores dejaron de percibir a lo largo de la medida de suspensión de perfecta de labores, ¿no? Que como indiqué inicialmente es hasta el 9 de julio, ¿no? Todos los días que los trabajadores hayan estado en... Asimismo, el Ministerio de Trabajo va a comunicar de tal improcedencia al Seguro Social para que se concluya la prestación, ¿no?, que se está otorgando el seguro y el empleador haga los reembolsos correspondientes, ¿no? Esas son las dos, digamos, situaciones negativas que va a poder recibir la empresa en caso su solicitud no sea aceptada por el Ministerio de Trabajo. Correcto, gracias. Clever, volvemos contigo. ¿Cuál es tu opinión de la política tributaria que el gobierno está asumiendo durante esta etapa? Bueno, como les mencionaba hace unos instantes, son medidas acertadas las que ha venido dando. Sin embargo, hay medidas urgentes que tienen que implementarse, ¿no? Como las que habíamos ya mencionado, principalmente en la suspensión de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, y también creo que ya debería incluirse en estas medidas de respiro no solo a las pequeñas, no solo a las pequeñas y medianas, sino también a las grandes empresas, porque finalmente, si bien tienen mayores niveles de ingresos, también es cierto que son las que más capital necesitan precisamente para evitar medidas tipo los despidos o demorar los pagos en general a sus diferentes proveedores. O sea, si queremos no afectar la cadena de pagos, es importante otorgar un respiro tributario general, ¿no? Claro, por otro lado hay un tema que suena bien interesante respecto al criterio de la causalidad, ¿no? En el entendido que determinadas empresas, por la reducción de personal o por implementar estándares en lo que es salud y seguridad en el trabajo, podrían contratar abogados o de pronto médicos expertos o ciertas empresas que puedan dar este tipo de servicio. Solo sería importante tener un correo que pueda acreditar la negociación y la factura, porque no existen notarios que puedan legalizar las firmas de los contratos de locación. ¿Cuál sería ahí tu
criterio, Clever? Mira, hasta antes de esta coyuntura teníamos a una administración tributaria que exigía niveles de probanza súper estrictos. La valla era muy alta y cada día la valla se estaba incrementando, ¿no? Ya no bastaba con tener un contrato y la factura o los informes del servicio. Ahora hasta hace poco te pedían que convoques prácticamente una licitación privada para ver quién era el proveedor, había que ver de manera constante un seguimiento al servicio que se había brindado y había que demostrar casi científicamente que el servicio servía para el negocio. Creo que en esta coyuntura debiera bajarse esa valla, debiera ser más flexible, pero como no estamos tan seguros de que eso vaya a ser entendido por todos los fiscalizadores o por la administración tributaria en general, ya es recomendación para cada contribuyente seguir con el chip anterior y en todo caso, si no podemos llamar una licitación, generar nuestra propia evidencia de que se necesitaba estos servicios. Como tú bien mencionas, como mínimo un correo electrónico donde se describa la necesidad, un correo electrónico, posteriores informes de cómo se fueron implementando estos servicios, pero es la realidad la que ahora va a superar otra vez a la ficción, ¿no? Y para eso hay que usar todo lo que tengamos a la mano para poder acreditar esta necesidad. Ya está ocurriendo en algunas localidades, por ejemplo, que se están requiriendo servicios de profesionales que ni siquiera tenían RUC o se habían inscrito. Entonces la propia SUNAT está dando facilidades para generar el RUC de manera remota, de manera virtual. Entonces creo que debería flexibilizar también en cuanto a la probanza, pero pensemos que no. Entonces preparémonos a un escenario en el cual no nos van a creer la necesidad, entonces acreditemos nosotros con todo lo que podamos, ¿no? Gracias. Bien, dentro del ámbito empresarial, o uno como asesor, siempre las contingencias tributarias y laborales podrían implicar multas muy altas hasta el cierre de una empresa por el pago de estas multas. Bajo ese tema, te comento algo, Edu, ¿no? La semana pasada tuvimos un webinar sobre contratación de obra pública, donde se ponía en tapete lo siguiente. Para los supervisores de obras públicas se requiere cierta experiencia, de casi 20 a 25 años. Y para que un ingeniero pueda hacer esta función de supervisión de una obra, supera fácilmente los 20 años, por la experiencia y por las capacitaciones, ¿no? Con lo cual, entendido que las últimas leyes en materia laboral se está imponiendo cierta edad por ser personas de alto riesgo, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión respecto a este punto, ¿no? Cuando tenemos un tema de que hay límites establecidos por ley, y eso también puede suceder en el ámbito de los trabajadores en cualquier empresa, ¿no? Solo a manera de ejemplo, los docentes universitarios también están dentro de ese grupo contingente. ¿Cuál sería? Roger, se fue un poquito la señal. ¿Me podría repetir la última parte, por favor? No, la última parte manifestaba que no solo dentro del ámbito de la ingeniería, ¿no? En realidad tenemos magistrados, fiscalizadores, no sé, de la SUNAT, de la SUNAFIL, que pueden superar los 60 años. Y ante eso también surge pues un gran problema laboral. Sí, en realidad, al menos en lo que se está aplicando la medida de suspensión perfecta, que es, bueno, la actualidad ante esta pandemia, sí hay una especial protección a aquellos trabajadores denominados del grupo de riesgo, ¿no? Ya hablando en términos generales, el reglamento señaló de que en principio aquellos trabajadores que estén dentro del grupo de riesgo, aquellos que sean mayores de 60 años, ¿no? O que tengan de repente padecen de algún tipo de enfermedad, no deberían ser incluidos en la medida de suspensión, preservando, de hecho, el pago de sus remuneraciones, ¿no? De alguna manera, sí existen sentencias, ¿no? Incluso también lo establece la misma OIT a través de uno de sus convenios, que debe haber una adecuada protección para este grupo determinado de trabajadores, ¿no? Entonces, yo creo que tiene un sustento, tiene una base legal, por así decirlo, que creo que
sí es oportuno se pueda tomar en cuenta, se está considerando en este reglamento que ha salido, y de hecho el Ministerio de Trabajo ha sido claro en señalar que los trabajadores del grupo de riesgo de las empresas que estén ahorita laborando, ¿no? Al ser una actividad de excepción, y las que no, deberían no inmiscuirlos en la suspensión perfecta de labores. Entonces, de hecho, eso hace pues que exista una doble protección, tanto para el aspecto de seguridad y salud en el trabajo, como para el aspecto netamente laboral, ¿no? Sin que la empresa necesariamente haga una actividad de riesgo, ¿no? Entonces, sí están comprendidos dentro de estos alcances y en mi opinión, me parece positivo porque al tener altos índices de eficiencia en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo de las distintas empresas, de los distintos sectores, que por lo general siempre hay problemas, siempre hay de repente incumplimiento. De hecho, pues que hay una protección especial va a resultar positivo, ¿no? Edu, gracias. Clever, en algunas oportunidades el tema tributario es utilizado como bandera política, ¿no? En los últimos días hemos estado escuchando de un impuesto a la riqueza de las personas. ¿Qué opinas de ese tema? Si nos puedes dar mayores ideas. Es cierto, este impuesto a la riqueza o este impuesto de solidaridad que ha anunciado el gobierno está generando bastante expectativa. Hay preocupación principalmente para los contribuyentes en general porque no se sabe si se va a gravar el patrimonio o si se va a gravar a las personas naturales con altos ingresos. Creo que por todos los medios el gobierno lo que sí ha dejado en claro es que no tiene todavía idea de cómo va a implementar, y primero, qué impuesto implementaría y cómo lo implementaría, ¿no? Eso es por el lado del gobierno, poder ejecutivo. Por el otro lado tenemos al Congreso de la República, que tiene, si mal no recuerdo, 2 iniciativas legislativas en el sentido también de gravar con un impuesto a la riqueza, a las grandes fortunas. No es extraño que en algunos países, en otros países, ya se hayan implementado impuestos similares. Sin embargo, estas medidas tendrían que estar bien estructuradas y antes de eso definir qué es lo que se va a gravar. ¿Se va a gravar el patrimonio y cómo medimos ese patrimonio? ¿O se va a gravar los ingresos a quienes tienen mayores ingresos y cómo se grabaría, cómo sería el efecto de esas medidas? Porque si vamos a implementar una medida que no va a tener una gran recaudación y todo lo contrario, va a dejar sin efectivo, sin disposición de efectivo a quienes consumen y hacen mover la economía, no tendría mucho sentido. Y hay un aspecto que es muy importante que también se está poniendo sobre la mesa a raíz de este anunciado impuesto. La economía peruana es informal en casi un 70%. Entonces, podrías incrementar la recaudación y de manera permanente si es que utilizas tus recursos, entiéndase, los recursos del Estado, en ampliar la base tributaria antes de implementar un impuesto a la riqueza, o a los más ricos, o a los que más tienen. Si es que tú no has implementado todavía mecanismos para ampliar la base tributaria, mal harías en implementar un nuevo impuesto, porque finalmente terminas gravando a los mismos, ¿no? Creo que esta medida podría tal vez adoptarse, no sé si este es el momento adecuado, porque hoy por hoy el momento adecuado es el momento adecuado más bien para incrementar la base imponible, o sea, para la base de contribuyentes. O sea, tienes un 70% de informalidad, y no todos los informales van a tener pocos recursos para pagar impuestos. Lo que no tienen son los incentivos adecuados para pagar impuestos. Entonces, trabajemos, es el momento para trabajar seriamente en esos aspectos y de esa manera asegurar una contribución a largo plazo, ¿no? Y responsable. Bien, Claire, gracias. Edu, volvemos contigo. Claro. Considerando que en algún momento vamos a volver a trabajar, ya sea en oficinas, de los negocios, restaurantes, de las industrias, sucede que se va a incrementar altamente el costo de los
llamarlo así, implemento de protección. Una mascarilla que antes de la pandemia podía estar 5 soles, hoy en día puede estar costando 50, 70 soles. Y ante eso, todo el tema respecto al hiper y los protocolos de salud y seguridad en el trabajo, de hecho que se van a incrementar, van a ser mayores. ¿Cuál es tu opinión respecto a estos temas? Gracias. Sí, de hecho, con lo que estamos viviendo actualmente va a haber un giro de 360 grados, no solamente en el aspecto de seguridad y salud en el trabajo, sino de manera global, integral. Pero de hecho, es probable que haya modificaciones a la ley de seguridad y salud en el trabajo, al reglamento. Se van a establecer más obligaciones de las que ya hay, ¿no? Y considero que las empresas van a tener, pues, que ahora tener un sistema de seguridad y salud mucho más sólido, ¿no? Yo en mi experiencia veo que no le toman mucha importancia en algunos casos. Creo que debe preocuparse por formar un comité de seguridad y salud que esté debidamente capacitado, ¿no? En las actividades de alto riesgo, sin duda, este comité, que en algunos casos dar las charlas a sus trabajadores, deben estar entrenados para poder, de alguna manera, darle todos los alcances a los trabajadores en el cumplimiento de sus funciones, ¿no? De hecho, las implementaciones que se puedan dar normativamente van a ser atribuibles al empleador. En todos los casos, el empleador va a ser quien asuma esos costos, esos gastos, para poder generar un soporte o un sistema de seguridad del trabajo mucho más sólido, más completo, ¿no? Técnicamente, seguro también va a haber mucha participación de parte del comité, del ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que van a ser pues las personas que de alguna manera seguro van a emitir las recomendaciones a sus empleadores, ¿no? Para que haya un sistema de gestión mucho más amplio, ¿no? De hecho, va a haber muchos cambios y, bueno, y en la medida que se vayan expidiendo estas normas, seguro vamos a tener un panorama mucho más claro, ¿no? Gracias. En toda empresa, en todo emprendimiento, las áreas laborales y tributarias son las más importantes, ¿no? Dado de que bien la SUNAT o la SUNAFIR pueden poner multas muy altas y eso se puede representar en que la empresa pueda alejarse del circuito económico. En torno a eso, les pediría sus conclusiones o recomendaciones para aquella empresa, emprendedor, ¿no? Que debería de tener mayor cautela en estos meses que vamos a seguir con las consecuencias de la pandemia. Comenzamos por Clever. Bueno, como lamentablemente no pude concluir bien hace unos instantes porque se cortó las diapositivas. Primero, pensemos que no hay lonche gratis, ¿no? Si bien nos van a dar un respiro, el Estado está dando ciertas medidas para reactivar la economía, luego el Estado también tiene que recuperar esos recursos. ¿Y cómo lo recupera? A través de los impuestos. Entonces, las empresas que ya están en marcha, los emprendedores, no pierdan de vista los aspectos formales de la tributación. Tengan al día sus libros, tengan al día los documentos que acreditan los servicios que han consumido, tengan al día la documentación que acredita sus contratos, el cumplimiento de la bancarización, tengan al día sus contratos con los trabajadores. Todo aquello que implica patrimonio, que implica uso de recursos económicos, tiene que estar bien sustentado, porque luego, cuando esto pase, porque va a pasar, el Estado a través de la SUNAT va a voltear y va a ver si tributaste correctamente, si te acogiste bien a los incentivos, a los beneficios, si no presentaste tus declaraciones a tiempo, las presentaste de manera incompleta y no te multaron, ¿fue porque efectivamente no podías cumplir con tus obligaciones o fuiste irresponsable y entonces te corresponde una multa? Esa sería mi principal recomendación, y en estos días en que todavía administrativamente hay áreas que pueden revisar el pasado, sería importante, como les mencionaba hace unos instantes, revisar si se cumplieron correctamente las obligaciones tributarias. Hay empresas que voluntariamente, si tienen gastos que no han sustentado correctamente, deciden no tomar ese gasto, entonces lo adicionan. Este es el momento para revisar y buscar eficiencias. ¿Por qué adicionaba ese gasto? ¿Por qué no tenía el sustento correcto? Ahora trabajaré en el sustento adecuado.
¿no? Y los periodos que ya prescribieron, como les mencionaba, ejercicios anteriores al 2015 ya prescribieron, es sano pedir la prescripción a la administración tributaria porque, a diferencia de la materia civil, la prescripción en materia tributaria tiene que ser reconocida por la administración tributaria. Y es una solicitud súper simple, ¿no? Solicito que prescriba la obligación tributaria respecto de tal impuesto o la multa o tal aspecto formal. Eso serían mis principales recomendaciones. Gracias. Edu. Sí, bueno, en la parte laboral, de hecho, los empleadores van a tener que tomar en cuenta, seguro va a haber una reducción de los aforos en los centros de trabajo, y creo que ahí va a ser conveniente darle un vistazo a la ley que regula el teletrabajo. Recordemos que cuando salgamos de esta esfera de estado de emergencia, ya van a seguir aplicando las normas generales, ¿no? Actualmente nos encontramos en el escenario del trabajo remoto, que ha sido regulado de manera excepcional, temporalmente, ¿no? Pero tenemos una ley que regula el teletrabajo, que es el denominado home office, el trabajo desde casa, que creo yo que se puede ir implementando. Realmente no se ejecuta mucho en el país. Hay un muy bajo porcentaje de utilización de esta ley. Creo que debería incrementarse. De hecho, se va a tener que revisar por parte de las empresas o evaluar por parte de las empresas ejecutar los alcances de esta norma, que a mí me parece muy buena y que permite la posibilidad de los trabajadores de trabajar desde casa, ¿no? Esta ley establece incluso algunas particularidades en las cuales, por ejemplo, el empleador tiene que asumir los gastos de electricidad, tiene que brindar una compensación por el uso de repente de las herramientas o la tecnología que de repente vaya a usar el trabajador para trabajar desde casa, tienen que ser asumidos y compensados por el empleador, ¿no? O en caso el trabajador, claro, los disponga, el empleador tiene que dar una suma dineraria para compensar. Hay una ley, hay un reglamento de esta figura jurídica del teletrabajo que creo que se podría ir ejecutando en el futuro, que de hecho va a ser pues que se esté en línea con lo que se viene atravesando actualmente, y como lo señaló Cleber en su momento, tiene pues hasta al menos hasta que se encuentre la cura 1 año y medio, 2 años, y de hecho que evaluar esta herramienta del teletrabajo va a ser muy útil y muy conveniente. Bien, Clever, Edu, muchas gracias. Los invito en forma breve para que se puedan despedir. Empezamos con Clever. Bueno, te agradezco la invitación. Gracias, Edu, también por el panel. Los temas, como traté de mencionar al inicio, van a están en el día a día. Tenemos algo que no vivíamos hace muchos años, producción normativa todo el tiempo. Y bueno, estemos atentos porque las medidas hay que adoptarlas de manera correcta. Sí, me olvidé de mencionar que es notable el Ministerio de Economía y Finanzas, los demás ministerios y la propia SUNAT, ya, si bien las normas siguen siendo complicadas y a veces tenemos que recurrir a los abogados, es notable cómo están mejorando bastante el tema de comunicación, ¿no? Prácticamente todo lo que he mencionado se encuentra ahora de manera amigable, accesible y entendible en los portales de SUNAT y del MEF. Y eso es muy valioso, ¿no? Gracias. Edu. Nuevamente, agradecer la invitación, Roger. Muy contento de poder participar contigo, con Clever, y agradecer también la presencia de todos los participantes que están en línea. Como bien señalaba, de hecho va a haber muchos cambios desde el punto de vista laboral de ahora en adelante, y estos cambios yo creo que van a ser positivos en el sentido de poder aplicar herramientas que justamente nos permitan tener mayor seguridad con respecto a esta pandemia, ¿no? Creo que uno puede ser eficiente desde su domicilio, como desde cualquier otro lugar o desde el mismo centro de trabajo, ¿no? Es cuestión de que agarremos confianza y utilizar estas herramientas que nos brinda la norma para poder ejecutar un trabajo idóneo, ¿no? En la medida que sea pues, compatible con del servicio que uno presta, ¿no? Evidentemente son ejecutar de teletrabajo para poder ejecutarlas.
Bien, Edu, gracias. En redes sociales los invito a Clever y Edu, como dijo Clever, todos los días tenemos bases legales muy distintas. De repente la próxima semana en hacer un nuevo panel determinando cuáles son las normas legales, tributarias y laborales vigentes de la próxima semana. ¿Les parece? Estupendo, claro que sí. Listo. Perfecto. Buenas noches. Nos vemos. Gracias a todos. Claro, encantado.